Abrimos una nueva sección en el canal, Laboratorio Bundesliga, en el que les vamos a contar todas las curiosidades y cosas de formatos que se tienen que entender para saber más del fútbol alemán. Y hoy abrimos con la historia, el formato, ganadores, curiosidades de la DFB Pokal, porque este fin de semana arranca, así que no se lo pierdan. Pues muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video más en Mundestram y hoy traemos una sección, un formato diferente. Vamos a hablar un poquito de historia, cosas así del fútbol alemán. Es algo que ya teníamos pensado. Y qué mejor que arrancar justo ahora que ya va a arrancar la temporada, que ahora sí ya vamos a empezar a ver a los clubes de Bundesliga, porque ya arrancó la segunda Bundesliga, ya arrancaron las ligas de hay regionales, pero el máximo nivel todavía no ha arrancado, pero sí que van a aparecer este fin de semana porque se juega la primera ronda de la DFB Pokal. Los únicos que no juegan son Bayern Múnich y RB Leipzig porque pues van a estar jugando a la Supercopa de Alemania. Entonces pues vamos a hablar un poquito de la Pokal, su historia, curiosidades y qué es lo que tienen que saber antes de iniciar la copa más bonita del mundo. Y como siempre, para hablar de esto y para abrir esta nueva sección, me acompaña mi queridísimo Mando en el canal, así que ¿cómo estás? Estoy muy bien y qué mejor para hablar de la Pokal que un aficionado de Leipzig hoy en día, ¿no? Este, Así que, bueno, está interesante porque eso también lo hacemos con el objetivo de que ustedes aprendan más sobre el fútbol alemán, e igual que nosotros terminamos de aprender cosas que a lo mejor no sabíamos y que así todos como comunidad podamos aprender más de este fútbol que tanto nos apasiona. Así que esperando aquí con ansias que puedan seguir la serie que vamos a empezar, Laboratorio Bundesliga, y empezamos con la Pokal, que es una de las copas más bonitas de, como bien lo dijo Verdín, de todo el mundo. Así que eso es para ustedes. Y para empezar, hay que hablar de la historia, cómo se origina la DFB Pokal y nos tenemos que remontar a 1935, sí, en la época de la Alemania nazi, por supuesto, con la Schammer Pokal, llamada así por el fundador y por el que dona el trofeo, Hans von Schammer und Osten, ahí mi alemán perfecto. Siguió el modelo inglés de la FA Cup, que es un modelo que se mantiene hasta el día de hoy, y el Nuremberg fue el primero en ganar la Pokal al ganar 2-0 al Schalke 04, que era uno de los equipos más dominantes de esa época. El Schalke fue por mucho tiempo el único club que había conseguido el doblete de Liga y Copa, lo consigue cuando estaba la Pokal en 1938. Y una curiosidad también de esto es que obviamente, como sea en el contexto también de la Segunda Guerra Mundial, cuando Austria es anexada a la Alemania nazi, los equipos austriacos juegan la Pokal y el Rapid Viena es el único equipo austriaco que tiene una Pokal, que era una copa alemana. De hecho, también tiene una Bundesliga alemana, aparte de las austriacas, obviamente. Esta copa, como ya lo digo, empezó en 1935 y se para en 1944, pues obviamente por ya todo el tema de la guerra. Después de 1944 tenemos un salto enorme hasta 1953, que es cuando ya por fin se reactiva la Pokal, ya con la DVB como protagonista. Ya todo como la conocemos precisamente hoy en día, se cambia el trofeo de este señor Schammer, que tenía una esvástica, obviamente ya se quita, se cambia el trofeo que tenemos actualmente, que en mi opinión es uno de los trofeos en general más lindos de todo el mundo. Creo Este que se está reactiva. mejor, creo que está mejor que Ay, el de la Bundesliga. O sea, me parece mejor que el de la sí, Bundesliga. Que el de la Meisterschale me parece mejor el de la Pokal. Está, o sea, es, su color es impresionante. no, y encima es enorme, impone mucho. Eh, Esta copa en principio la juegan solamente los equipos de la Alemania Occidental, los equipos de la Alemania Oriental tenían su propia copa y el primer ganador de la DVB Pokal, ya como la conocemos hoy en día, fue el Rot-Weiss Essen, un club que es súper histórico en Alemania, que actualmente, si mal no estoy, acaba de ascender a tercera división, eh, y que ha protagonizado la Pokal, que más adelante vamos a hablar de eso. Se jugó desde 1956 hasta 1963 en año calendario, se jugaba de enero a diciembre, por así decirlo, pero pues ya con lo que empiezan las competiciones UEFA, la Champions, la Recopa, que en su momento existía, la UEFA le pide a la Federación Alemana de Fútbol que la cambie y la sincronice con el calendario futbolístico normal de agosto a mayo, por así decirlo, y ya es cuando se cambia ahí.
El primer partido transmitido en televisión de toda la historia de Alemania fue precisamente un partido de Pokal en 1952 que enfrentó al St. Pauli contra el Hamburg 07 con resultado favorable para el Hamburg. En 1982-83, parte de esas curiosidades de la nueva Pokal fue la única final que protagonizó un derby, que fue un derby de Colonia. Se enfrentó el FC Köln contra el Fortuna Köln, que lo ganó al final el conjunto de las Cabras. Y en 1984 tuvimos la primera definición por penales en una final entre el Borussia Mönchengladbach y el Bayern Múnich, con Lothar Matthäus como protagonista cuando todavía estaba en el Borussia Mönchengladbach y que estaba terminando precisamente su movimiento al Bayern Múnich. Matthäus falla su penal y termina ganando esa Pokal el Bayern con un marcador de 7-6. Ya en tiempos más recientes, en la temporada 91-92, ya después de la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, ya es cuando por fin podemos ver a los primeros equipos de Alemania del Este como tal en la Pokal. Y pues ya más o menos desde ese año, por así decirlo, ya es cuando tenemos la Pokal que ya todo el mundo conocemos, con todos los equipos de Alemania, con todo el formato de ligas y amateurs y todo, como ya la conocemos hoy en día. Y como dato, en total en toda la historia de la Pokal han salido campeones 26 clubes distintos, obviamente protagonizando, como todos sabemos, al Bayern München, que es el club que más veces ha salido campeón de ese torneo con 20 títulos, el primero ganado en 1957 y el último ganado en 2020. En total tienen 24 finales, que bueno, han ganado 20, han perdido 4. Después tenemos a otros clubes ya muy por debajo de lo que es el Bayern en cuanto a títulos, como el Werder Bremen, que ha ganado 6 títulos. O sea, hay que ver la diferencia, 14 títulos del primero sobre el segundo, donde el Werder Bremen el primer título lo ganaron en 1961 y el último en 2007. Han disputado 10 finales, así que un balance yo creo que bastante positivo. Después tenemos al Schalke, que como bien lo mencionaste, en la antigüedad e históricamente el Schalke es uno de los equipos más poderosos de Alemania. Tiene 5 títulos, es el equipo que más veces ha salido subcampeón con 7, ha disputado 12 finales, ha ganado 5, el primer título en 1937 y el segundo lo consiguió en 2011, con esa gran generación de futbolistas que tenía el Schalke, Manuel Neuer, o sea, impresionante lo que tenía el Schalke en esas épocas. Después tenemos al BVB, Borussia Dortmund, con 5 títulos, 10 finales, la primera copa que ganaron fue en 1965 y la última en 2021 cuando se le ganaron a Leipzig. Después ya tenemos otros equipos que le siguen con 5 como al Eintracht, el Eintracht Frankfurt, que tiene 9 finales en total, la primera ganada en 1974 y la última en 2018, cuando se la ganaron al Bayern con esa dupla histórica de Carlos Salcedo y Marco Fabián, obviamente. Y después ya tenemos otros equipos como el Köln, como el Nuremberg, que como bien lo mencionaste fue el primer equipo en ganar en sí lo que es la Pokal en 1935, ambos con 4 títulos. Después ya vienen equipos con 3, con 2 títulos, por ejemplo Leipzig está metido en esa zona con 2 títulos. Y como datos, solo 5 equipos han conseguido hacer el doblete de Liga y Copa, ha sido el Schalke en 1937, el Bayern lo ha conseguido 13 veces. este, es impresionante lo que ha hecho el Bayern. La última vez que lo consiguió fue en 2020, que en esa época también consiguió el triplete. De hecho, es el Bayern el único equipo que ha logrado conseguir el triplete con la Champions League en 2013 y en 2020, donde también se convirtió en un sextete al final. También tenemos equipos como el Köln en los 70s, tenemos al Werder Bremen en 2004 y al Borussia Dortmund en 2012 con Jürgen Klopp. Son los únicos equipos que han conseguido el doblete. Y después tenemos equipos como Leipzig, como Bayern, como Schalke, como el Bremen y como el Fortuna Düsseldorf, que han sido capaces de llegar a 3 finales de Pokal consecutivas. El Borussia Dortmund consiguió llegar a 4 finales de Pokal consecutivas de 2014 a 2017, en donde perdió 3 de esas 4, 2 las perdió contra el Bayern y una la perdió contra el Wolfsburg en 2015. Así que ese ha sido el balance más o menos de el palmarés en esta competencia para los clubes alemanes. Y como todas las copas, ya hablamos del Bayern, que hemos visto que tiene una dominancia impresionante en todo el fútbol alemán en general. Pero no solo las copas la protagonizan los clubes grandes, sino que la Pokal, especialmente en los últimos años, porque ahora sí que cuando me puse a investigar, me di cuenta que muchas de estas sorpresas de equipos revelaciones han sido bastante recientes. Entonces, la Pokal ha dejado muchísimas sorpresas. Empecemos con los casos de los equipos que han ganado la Pokal estando en segunda división.
Oficialmente, el único que lo ha logrado es el Hannover en 1992, que tuvo un gran protagonista en su portero George Slevers, que paró 4 penales entre semifinales y la gran final e incluso convirtió otro, entonces fue el gran protagonista de esa copa. El otro que, entre comillas, lo logró fueron los Offenbach Kickers en el 1970. ¿Cuál es el problema? Porque no se le cuenta, porque justo coincidió con el Mundial de México 70 y ahora sí que la temporada se acabó después, entonces el Offenbach Kickers juega esa copa estando en segunda división, la gana, pero cuando la gana ya había ascendido a primera, entonces como que ya no cuenta ahí en todos esos récords. Aparte de ellos dos, ha habido otros 7 clubes que han llegado a la final de la Pokal estando en segunda división, que son el Alemania Aachen, que lo logró en 1965 y en 2004, el Bochum, que lo logró en 1968, el Fortuna Köln, que ya hablamos de ellos en la única final que ha sido un derby en 1983, los Stuttgarter Kickers, que lo lograron en el 87, Rot-Weiss Essen en el 1994, el Wolfsburg, que lo logró en 1995, y el Duisburg finalmente, que fue el último en lograrlo en 2011. Hubo un equipo que logró ganar la Pokal estando descendido, o sea, descendieron y luego ganaron la Pokal, que fue el Kaiserslautern en 1996. En 2014-2015, de un caso de la Arminia Bielefeld, que fue el único equipo estando en tercera división, logró llegar a semifinales y vencieron a muchos equipos de Bundesliga. Le ganaron al Hertha, perdón, en penales, le ganaron 3-1 al Werder Bremen, vencieron al Mönchengladbach en penales también, y solamente el Wolfsburg, que al final fue el campeón de esa edición, los pudo detener en semifinales en casa. Hubieron 4 equipos de cuarta división que lograron quedar entre los 8 mejores, que lograron llegar a cuartos de final de la Pokal. El Magdeburg lo hizo en la temporada 2000-2001, eliminando al Bayern en penales. Ojito con eso. El Holstein Kiel lo hizo en la 2011-2012. El Saarbrücken lo hizo en la 2019-2020, que de hecho es el único equipo de cuarta división que ha logrado llegar a semifinales de la Pokal. Y el Rot-Weiss Essen finalmente en la 2021, eliminando al Bayer Leverkusen. Yo me acuerdo muchísimo de ese partido y fue una locura, un gol de último minuto. Creo que el Bayern le anulan, no creo si le anulan o fallan un gol así cantadísimo de último minuto y el Rot-Weiss Essen se clasifica. Fue un partido súper, súper épico. Y ya para finalizar de esta sección de sorpresas, por así decirlo, tenemos el caso del SSV Ulm, que en la temporada 2001-2002 son el único equipo que le han logrado ganar a un equipo de Bundesliga, estando en quinta división, que ni siquiera es fútbol profesional. Le ganaron al Nuremberg 2-1. Y además, estando en cuarta, fueron el único equipo que le ha logrado ganar al que fue el campeón de esa edición. Le ganaron en primera ronda y, como no, le ganaron a la Eintracht. Entonces, esas son las sorpresas. Como ya lo ven, muchos son años recientes: 2014, 2019, 2020. Son pocos, a excepción quizá la del Offenbach Kickers y la de la Alemania Aachen, que han sido en épocas posteriores, pero la realidad es que casi todas han sido después de la reunificación y más que nada, incluso en esta última década, en la década de los 2010. Entonces, ha sido una copa que nos ha regalado muchos bonitos momentos para equipos pequeños, sobre todo en los últimos años. Creo que eso es uno de los factores que también hace que mucha gente pida el formato de, yo que sé, como de una liguilla playoff al final de la temporada en Bundesliga normal, que sabemos que hay muchísima competencia, que en partidos de mano a mano se pueden decidir y creo que la Pokal es una gran muestra de ello. Y después tenemos a los últimos campeones de esta competencia, que para sorpresa de muchos el Bayern no es un gran protagonista de los últimos años, o sea, sí lo es porque históricamente lo es, pero hemos tenido desde 2013 hasta la época, es decir, en los últimos 10 años a 5 campeones distintos. Primero protagonizando obviamente la Pokal como su gran torneo en los últimos años, al RB Leipzig, que ha sido campeón bicampeón en 2023 venciendo al Eintracht y en 2022 venciendo al Freiburg. Después tenemos al Borussia Dortmund, que ha sido campeón en los últimos 10 años en 2 ocasiones, 2017 y 2021 cuando vencieron a Leipzig. Después tenemos al Bayern, que ha sido 4 veces campeón en los últimos 10 años, 2020, 2019, 2014 y 2013, al Eintracht campeón en 2018 ante el Bayern, como ya lo habíamos mencionado, y al Wolfsburg siendo campeón en 2015 venciendo al Borussia Dortmund. Y después también hemos tenido otros finalistas que, bueno, llegaron a la final, pero lamentablemente no se pudieron coronar en en los últimos 10 años de esta competencia, como el Bayer Leverkusen, como el Freiburg, que perdió contra el Leipzig, y tenemos también al Stuttgart en 2013, que perdió contra el Bayern. Así que han sido
Creo que hemos tenido una muy buena competencia en esta Pokal y creo que cada vez va creciendo más, quizá en importancia y también como en impacto para el aficionado no tan consumidor de la Bundesliga. Le interesa más la Pokal por esta misma situación de que ves campeones más distintos y ves quizá más competencia. Por ejemplo, hace no mucho, la temporada pasada, no me acuerdo si fue la temporada pasada o creo que fue la antepasada cuando ganó Leipzig, alguna de las dos, no me acuerdo, creo que fue en la 21-22 que el Unión Berlín también estaba disputando ahí cuando era un equipo que todavía no era tan conocido en el fútbol mundial porque era un equipo que recién venía de ascender, así que yo pienso que la competitividad es asombrosa. El Stuttgart, que en la temporada pasada precisamente llega hasta semifinales peleando el descenso, que el Eintracht termina ganándoles. La Pokal, como ahora sí que vemos en la sección pasada de sorpresas, vemos aquí los campeones recientes, ha sido un espacio en el que los clubes alemanes han podido destacar quizá por fuera del Bayern, quizá las eliminatorias, los encuentros mata-mata, cuando aprovechando muchas veces la localía, han sido quizá lo más determinante para quizá vencer a un Bayern que, pues bueno, ya sabemos la plantillaza que tiene y que eso les da mucha consistencia en la liga. Y ojo, uno de los grandes motivos que no mencionamos que hacen que quizá los equipos tengan como esa ambición de querer ganar la Pokal, uno es el cupo que te da Europa League. Si eres un equipo que quizá está apretado en liga de media tabla, que no sabe si se va a meter, o bien como un Stuttgart que está peleando los puestos de abajo, yo creo que ganar la Pokal es un gran incentivo para intentar meterte a competencias europeas y otra es el gran premio por recompensas que obtienes, ya que puedes ganar incluso si llegas a semifinales más de 2 millones de euros en llegar a las rondas finales de la Pokal. Así que económicamente y deportivamente le beneficia a los clubes que lleguen a las instancias finales de la competición. Y bueno, ya para cerrar este video, primer video de Laboratorio Bundesliga, pues vamos a decir nuestras predicciones, ¿no? O sea, para este año que esperamos, quién va a ser el campeón, subcampeón, el podio, algún equipo de excepción y algún equipo revelación. Mi podio, yo creo que el Bayern va a ganar esta Pokal y creo que ya les toca, ya después de muchos años de inconsistencias, de quedar eliminados en fases muy tempranas, el año pasado se fueron en cuartos con un gol de último minuto contra el Freiburg, creo que ya les toca ganar una Pokal. Mi subcampeón va a ser el Leverkusen, porque precisamente lo mencionábamos, esos equipos que están en esa media tabla, tabla alta, peleando por Europa, muchas veces le terminan dando mucha prioridad a las copas porque ahí pueden obtener el cupo a Europa más fácil. Y voy a poner en el podio de los semifinalistas al Eintracht, porque creo que vamos a hacer otra buena campaña en Pokal. Equipo liguero no, pero coperos somos y muy bueno, lo hemos demostrado en los últimos años. Y siempre hay un equipo revelación, siempre hay un equipo chiquito en los últimos años, sobre todo de segunda división, en fases finales de Pokal. Y yo voy a poner al San Pauli, porque confío mucho en el San Pauli. Y bueno, mi equipo de excepción va a ser el RB Leipzig. Yo creo que ya después de 2 años ganando la Pokal, no sé, tengo un augurio de que yo creo que ya les toca una salidita, a lo mejor un club de cuarta división les diga adiós de la Pokal. Y mi equipo de revelación va a ser el Elversberg, que es un equipo que ahorita, si mal no estoy, acaba de ascender a segunda. Eh, el año pasado eliminaron al Leverkusen en la primera ronda, ahora les toca jugar contra el Mainz, entonces yo creo que si pueden superar esa primera ronda, que normalmente es muy difícil, luego a lo mejor en la segunda les toca algún equipo de segunda Bundesliga, de tercera división, y ahí pueden ir avanzando, no sé, hasta unos cuartos. Ok, mira, aquí creo que también es algo difícil de predecir porque depende mucho del sorteo también, ¿no? Sí. Así que yo creo que es un poco difícil hacerlo ahora mismo, pero yo guiándome e intentando tirar una predicción que es más difícil porque no sabemos los sorteos ni mucho menos, más que los de la primera ronda. Yo voy a poner como campeón también al Bayern y concuerdo contigo, creo que ya les toca, desde 2020 no ganan la copa y creo que, bueno, es turno del Bayern volverla a ganar. Como finalista, tengo al Bayern Leverkusen también. Creo que ambos confiamos mucho en Xavi Alonso, ¿no? Y creo que podemos ver que harán buen papel aunque quizá también pueda ser algo raro que lo hagan porque sería increíble si logran hacer un buen papel en liga, todavía juegan en Europa y si llegan a una final de Pokal, yo creo que sería una locura total. Tengo en el podio también a Leipzig. Yo creo que no van a ser campeones otra vez, no creo que lleguen a la final, pero creo que a semifinales pueden llegar, dependiendo también mucho del sorteo. Y después como quizás sorpresa de primera división, voy a poner al Wolfsburg. Yo veo al Wolfsburg peleando por unas semifinales, ¿por qué no incluso llegar a la final? Y como una sorpresa quizá más underground, yo tengo al Fortuna Düsseldorf. Creo que el Fortuna puede llegar a hacer un papel bastante decente. E igual, no descarto que lleguen incluso a semifinales porque vemos que equipos que están
quizá en un rango de competitividad más bajo, como ya lo mencionamos, el Stuttgart, pueden llegar a hacer sorpresas. Así que campeón Bayern, subcampeón Bayer Leverkusen, y como sorpresas ahí Wolfsburg y Fortuna Düsseldorf. ¿Y tu decepción? Ah, decepción, se me olvidaba. Yo creo que el Borussia Dortmund. Yo creo que el Borussia Dortmund, que quizá por plantel esperas más, pero yo los veo cayendo. No creo que lleguen a semifinales. No creo que lleguen a semifinales. Es mi apuesta, no creo que lleguen a semis, pero creo que cuartos de final pueden caer. Yo siento que van a caer contra un equipo medio Fortuna Un Düsseldorf, Bochum, un sí, algo así. Darmstadt. Ahora falta que el Dortmund sea el campeón y nosotros Sí, aquí. sí, aquí sí. Y el Eintracht va a quedar, el domingo vamos a quedar eliminado del Eintracht, el Leipzig también se va a ir en primera ronda y nuestras predicciones. Entonces, ustedes déjenos en los comentarios sus predicciones, quién va a ser para ustedes el campeón, la revelación, la decepción. Déjenos si a ustedes incluso les interesa más la Pokal que la Bundesliga, porque hablando específicamente del fútbol alemán, yo creo que habrá gente que prefiera eso por los distintos campeones. Eh, que sigan la serie, que se suscriban al canal, que activen la campanita, que nos sigan en redes sociales para que sigan aprendiendo del fútbol alemán, que nosotros aprendamos de ustedes y pueda hacer una comunidad muchísimo más fuerte aquí en Bundestra. Así que muchas gracias por vernos y chao.